pasa muy rápido. ¿Verdad que sí, doctora? Sí, así mismo, así mismo. Así Entonces es. hay que aprender a vivir. Sí, ese es el detalle. Mira, una de las grandes críticas que hago, y quizás puede resultar como un poco capcioso para los que me escuchan, es que para todo hay un instructivo. Si tú no sabes cocinar, hay un libro para esto. Si tú no sabes conducir, hay un libro para esto. Y hay muchos libros que ciertamente ayudan a lo que es tu conformación o tus conocimientos generales acerca de salud. Pero no hay un libro que te diga cómo va a funcionar tu vida. Entonces, como viene llena de tantas aristas y de tantas situaciones, es muy particular. Cuando aparecen esos escritos, doctora Valenzuela, ¿cómo ser feliz en el matrimonio? Sí, pero fue que hizo feliz porque a ese individuo. No, pero fue a ese individuo con las circunstancias familiares de él. No va a ser feliz en el matrimonio a la doctora Castro, con la familia que tiene, con el esposo que tiene. O sea, son muchas cosas diferentes y no podemos tomar eso como parámetro. Entonces, como si fuera un estándar. Exactamente. Cuando nos va mal, entonces nos sentimos fracasados y no debe de ser así. Tenemos que vivir la vida así mismo, como usted dice, doctora, de una manera única y genuina. Sabe, doctora, que muchos de las personas en busca de esa tal felicidad que debe tener la vida, o el éxito, porque éxito no solamente es en lo económico, vamos a decir, o en lo académico, también es el estilo de vida, como tú te proyectas, como tú te manejes, las cosas que tú quieres lograr. Bueno, pero entonces, como en cada ocasión nosotros tenemos que buscar una víctima y un victimario, como digo yo, y una persona que te organice el estilo de vida. Muchas de las personas van donde un especialista, ya sea de terapia, un psiquiatra, un psicólogo, y le dicen, mire, yo quiero ser feliz y tener éxito. Ahora mismo nos están desplazando porque con la modalidad de los famosos coach es un tema. Pero realmente... Yo tengo mi bemoles con eso, doctora, y que me excusen ellos. Inclúyame... me tiene que decir dónde usted estudió, qué base científica usted tiene para dar el consejo que usted está ofertando. Y los bemoles y las aristas vienen dadas por, vamos a decirlo así, por la cualquierización que se han dado de esta disciplina de psicología y conductistas realmente. O sea, ya todo el mundo pensando de que puede hacer un curso o un entrenamiento de 1 y 2 meses, ya se siente con la capacidad de dirigir la vida de las demás personas. Que pueden dar un consejo fácilmente de si ven que le fue bien en alguna parte, es, bueno, yo voy a hablar de esto la vida entera. Pero vamos a hablar más claro, doctora. No, sí. Déjeme decirle algo. Yo muchas veces, me gusta leer, pero yo soy selectiva al momento de leer. Claro. ¿Por qué? Me dice, por ejemplo, alguien que vivió bajo la influencia por ejemplo, de un marido abusador. Y de acuerdo a su percepción, él hace un libro. Y esa persona tiene mucho seguimiento a nivel de persona. Ahora todo es influencia, todo es redes, todo es lo visto, el mucho ver. Al extremo, doctora, que nos están dando pauta de vida. Claro. Aquí vemos influencias que no llevan un estilo de vida adecuado y son los que más consejos dan, doctora. Sí. Y los que más seguidores tienen. Se ve por todos lados. Sí, así mismo es. Así Entonces usted tiene que predicar con sus acciones. Tú sabes que una de las cosas que determinan y hacen que los demás sientan respeto por ti es cuando tú combinas esta tríada maravillosa: lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Para que las cosas sean realmente armoniosas, tú tienes que estar en consonancia con estas 3 cosas. Lo que piensas, lo que dices y la acción es lo que determina precisamente lo sano en lo que tú estás transmitiendo. O sea, no vale la pena tú pregonar algo cuando tú ejecutas otra cosa totalmente diferente. Usted sabe, doctora, otra cosa que me llama también sumamente la atención, que queremos perfección. Por ejemplo, las personas creen que porque tú eres exitoso no puedes tener, por ejemplo, un día una enfermedad X. No, porque yo soy tan sano que ni una diarrea me da, por decir algo, hacer un ejemplo. Entonces creen que si tienen salud mental no pueden dar ese día, no pueden tener un día triste.
o no pueden tener un evento porque asumen que automáticamente ese patrón de perfección que tenía se cae. Claro, entonces, claro. Es bueno que se explique. Acuérdate inclusive que una de los aclarandos que tuvimos cuando hablamos de depresión es que la depresión no tiene nada que ver ni con conducta, ni con voluntad, ni con la aptitud que tú tengas frente a las cosas. Todo el mundo en algún momento de su vida ha pasado por un episodio depresivo. Y siempre aclaro, la diferencia está en que se convierte en trastorno, pero asimismo debemos de seguir recalcando, y te voy a pasar un feedback que me ha llegado a mí, inclusive de los que son mis redes particulares, y es que las felicitaciones por tener un renglón en donde se hable de salud mental, en donde se pueda hablar sin tabúes y en un lenguaje llano que la población lo pueda entender y se pueda identificar, está calando porque se me acercan, me lo dicen los pacientes en el consultorio o fuera, o personas que me ven. Pero tenemos prueba, doctora, déjeme decirle felicitaciones a usted y a los programas que se han tenido. Sí. Lo que pasa es que yo siento como que ponerlo en nuestras redes como minar un poquito su intimidad. Pero claro, yo tenía un mensaje que por asunto de tiempo dije, se lo voy a mandar a la doctora Iche, y pasó una cosa y otra y no se lo envié. Claro. Pero nos mandan mensajes tan lindos, e inclusive yo tuve la oportunidad de por el WhatsApp de Crónicas conversar con una paciente que me pidió su número de teléfono porque ella decía que ella necesitaba esa ayuda. Y yo le preguntaba que si ella estaba en depresión y estaba en algo. ¿Usted sabe lo que me dijo? Yo soy compradora compulsiva. Claro. Y necesito un psiquiatra. Claro. Y la otra parte es que el día que hablamos de suicidio, Castro, tú no tuviste en esa oportunidad. Pero yo tengo para decirte que, bueno, nadie puede evitar nada cuando toma una decisión de esa envergadura, pero hubo alguien que ya le estaba coqueteando la idea y se empoderó y fue a consulta. Gracias a Dios. Fue a mi consultorio y ya ha evolucionado en semanas y le ha ido espectacularmente bien. Y ya entendió que era un bache dentro del camino. Ay, gracias a Dios. Doctora, pero eso es importante. Sí. ¿Qué sucede? Que en el día de hoy vamos a hablar de un tema que nadie quiere conversarlo. A nadie le quiere ni le gusta que le digan loco. No. Y tampoco es la terminología más científica que se utiliza a un trastorno de tipo psiquiátrico que puede inclusive estar relacionado con algunas alteraciones hormonales, trastornos psíquico y metabólico, sí, e inclusive por algún evento desentonante, algún trauma, y puede desencadenar que una paciente haga una demencia. Y vamos a hablar de ese tema tan importante. ¿Y quién mejor que nuestra querida Alexandra Iche para hablarnos de estos trastornos? Doctora, defínanos la demencia. Bueno, por ahí vamos. Precisamente hoy, Castro, nosotros vamos a hablar de lo que son las demencias. Y bueno, fuera de que se convierta en un tema tabú y en un tema en donde nadie quisiera, porque la concepción que tiene nuestra población respecto a demencia es, como dicen en las zonas rurales, es que perdió el juicio, que está loco, que anda por ahí, que no se acuerda de nada. Y es muy importante porque en los últimos años se ha visto que fuera de que esta entidad, este síndrome, porque en realidad es un síndrome, se presentaba más frecuentemente años anteriores en personas adultas mayores y muy mayores, o sea, viejitos, se está viendo que cada vez personas de menos edad están padeciendo demencia. O sea, podemos hacer inclusive ya diagnósticos de demencia de inicio temprano o precoz entre los 45 y 50 años. Entonces, donde la expectativa de vida han aumentado, porque hace unos años ya no nos quedamos en los 70 y en los 70 los hombres y en los 75 años las mujeres, ya la expectativa de vida, o sea, vamos a durar más. Ya los hombres están rayando en los 87 y las mujeres en los 85. Con un estilo de vida, con una calidad de vida. Fíjense que nosotros salimos y nos encontramos fácilmente a una persona de 65, 70 años trotando, caminando, haciendo ejercicio, en salud, dirigiendo su empresa, donde tiene una vida totalmente activa. Hay otros, bueno, que se van por otro lado, en este caso más en los masculinos, donde empiezan a vivir todas aquellas experiencias que no vivieron en sus años mozos. Pero la demencia consiste y es
la pérdida progresiva de las funciones cognitivas, pérdida progresiva y crónica de las funciones cognitivas, y esto viene dado por lo que son daños cerebrales. Esos daños cerebrales podemos colocarlo en cualquier entidad paralela, inclusive fuera de lo que es la neurona, el cerebro, y puede hacer daño. O sea, es un daño neuronal que generalmente uno ubica de que ocurra a primera instancia en cerebro, pero no siempre es así. Hay otras comorbilidades médicas que empiezan a producir ese deterioro. Igualmente se ha descrito el término demencia para ese padecimiento y ese deterioro de tus facultades. Y yo creo que la población se identifica un poquito más porque frecuentemente escuchamos ya a los adultos mayores diciendo: yo estoy como perdiendo mis facultades. Ellos no dicen que están perdiendo o que se les tienen un deterioro cognitivo, sino, yo estoy perdiendo como mis facultades. Y resulta que ahí empieza a provocarse lo que es una discapacidad. La demencia es la primera causa a nivel mundial de discapacidad en adultos mayores, y que somete precisamente a que toda la estructura familiar cambie la dinámica. Y la dinámica no solamente en que tenga un cuidador, sino también hasta la distribución de los enseres de la casa. En la casa donde hay un paciente con demencia, hay que estar guardando la llave, hay que cualquier cosa importante que empezar a guardar, a los cuchillos también, todo lo que corta. Y yo te voy a explicar cuáles son las etapas de la demencia en donde precisamente empiezan a aparecer cada uno de esos de esas alteraciones en el comportamiento y síntomas. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros hablamos de que, bueno, es la primera causa de discapacidad a nivel mundial de los adultos mayores, y ya estamos hablando de que las mujeres pasamos los 75 y nos ubicamos en los 80 y largo, y los hombres también, llegando casi a los 90, entonces significa que vamos a tener más tiempo discapacitado y vamos a tener más involucramiento de lo que son los familiares. Es una entidad sumamente costosa, y hablo de que es muy costosa porque precisamente absorbe el 1.1 del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Y actualmente hay entre 50 y 75 millones de personas padeciendo demencia. Pero, Valenzuela, en los últimos 3 años, según la OMS, cada 10 años se están haciendo 10 millones de diagnósticos nuevos. O sea que ya no nos vamos a quedar en 50 ni 75 millones. Pero vamos a hablar una cosa, doctora, porque eso es alarmante. Usted me está diciendo, a mí me está entrando una taquicardia. No, de verdad que sí, en serio. Sí. Pero mire qué sucede, doctora. Entonces, ¿a qué se debe ese aumento en cuanto a demencia? Es un trastorno. Se sobreentiende que debe haber un desentonante, que debe haber factores. Claro. Entonces, yo que no tengo familia que tenga demencia, ¿por qué puedo tener potencialmente un factor que me lleve a demencia? Predisponga. Mira, aquí se aplica, como siempre digo, el famoso pastel de los tercios. Un 33% tenemos la predisposición genética, un 33% tenemos la idiosincrasia fisiológica del cuerpo de cada individuo, y el otro 33% de los factores externos, o sea, lo que nos agita, lo que nosotros podemos identificar. ¿Y qué es lo que ocurre? La hipertensión, la diabetes, son padecimientos de un diagnóstico muy temprano en estos tiempos. O sea, ya tú encuentras muchísimos diagnósticos en personas de 30, 35, 40 años, y por alguna condición como lo que es la eclampsia en las mujeres en edad reproductiva y que han hecho embarazo, se quedan hipertensas. Entonces estamos hablando que tiene una predisposición mucho más temprana, y resulta que aunque en estos tiempos hay muchas personas que tratan de llevar, entre comillas, un estilo de vida saludable, no menos cierto es que la mayoría no son. Y la mayoría de personas en el mundo tiene un estilo de vida sedentario. Nosotros los latinos que comemos grasa con grasa, sí,
Carbohidrato con carbohidrato. No, y cuando digo grasa con grasa es porque nadie admite, y señores, no hace falta que las invite a darse un paseo por comedores y por lugares de comida para que ustedes vean. O sea, nosotros comemos arroz, habichuela, que por lo menos no suaviza la comida, pero necesitamos la carne salseada, con mucha grasa. Salsita, rojita. La ensalada se le echa mucho aceite y generalmente todo eso son grasas no saludables. Entonces, la hiperlipidemia, la diabetes, la hipertensión, la obesidad se convierten en factores predisponentes potenciales de una demencia. ¿Por qué? Porque en ese mismo grado existen tipos de demencia que dependiendo lo que la provoque es la denominación. Doctora, espérese, vamos a hablar de otro asuntico, que usted sabe que a mí hay que darme la cosa detallada. Yo soy una mujer hipotiroidea. Mire, ¿qué sucede, doctora? Que usted está hablando de factores. Sí. Y hay enfermedades que se relacionan a demencia. Claro. La diabetes, hiperlipidemia e hipertensión es causante de microinfarto a nivel cerebral y es causante de un tipo de demencia. Claro, claro que sí, la demencia vascular, ahí vamos. Que todo el mundo quiere como encaquetarla en lo que es el Alzheimer y no es lo mismo. Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? Las demencias, los diferentes tipos de demencia están clasificadas dependiendo de su etiología. La enfermedad de Alzheimer, están las demencias tipo vascular y ¿se utiliza ellas, demencia senil aún? Sí, claro, porque la demencia senil se queda registrada para ese deterioro cognitivo natural y normal por la edad, por la involución del de la masa encefálica. ¿Por qué? Porque mientras más viejo nos estamos poniendo, el cerebro va reduciendo su tamaño, su volumen, y obvio se van perdiendo algunas facultades. Pero resulta que no, cuando es una demencia senil no es tan dramático, los cambios no son tan dramáticos. Son pequeños olvidos. Son pequeños, inclusive pasan bastante desapercibidos y uno puede decir, pero yo tengo un tío que tiene 90 y está súper lúcido, a ese no se le va nada, porque realmente no altera todos los aspectos de la vida diaria ni todas las áreas de la cognición al mismo tiempo. Sí. Esa es la gran diferencia. Pero ¿qué es lo que ocurre con las demencias? Las demencias atacan cada una de las áreas de la cognición de manera conjunta y muy agresiva. Puede ser que al inicio la sintomatología de una de esas áreas sea la que predomine, pero realmente no. Otra de las demencias que también, aunque con menos frecuencia está, es la demencia por los cuerpos de Lewy. Sí. ¿Qué son los cuerpos de Lewy? Bueno, sería bueno que ahorita, antes de responder qué son los cuerpos de Lewy, sería bueno que nosotros hagamos una reflexión. Y es que precisamente Castro, cuando estábamos en detrás, me dice, doctora, la demencia produce afasia, apraxia. Ajá, digo yo, y el que te esté escuchando de aquel lado va a entender que apraxia y displalia y demás. Sin embargo, los cuerpos de Lewy son unas estructuras que se encuentran dispersas por todo lo que es la masa encefálica, pero específicamente en algunos lugares, algunas áreas, y tienen unas funciones que son netamente específicas. ¿Qué es lo que ocurre? A mí me interesaría que la población se quede con que las demencias se producen porque las neuronas se dañan. Y en las neuronas, que es el cuerpo estructural y la célula principal, estructural y funcional, como dirían en histología, del cerebro. ¿Por qué? Porque imagínate que ya con la información de que existen esos animalitos que se llaman cuerpos de Lewy en el cerebro, a alguien se le empiece a olvidar algo y diga, pero cuidado si yo tengo demencia de cuerpos de Lewy. Cuando al final es un hipertenso. Es una muy menos frecuente, se da entre el 1 y el 3%. La demencia tipo Alzheimer es la más frecuente, pero es la que se tarda un poquito más el diagnóstico, porque resulta que ese paciente no solamente tiene demencia, ese paciente al tener otras comorbilidades muchas veces pasa desapercibido.
pero hasta hay una diferencia en la evolución. Doctor, ¿y no será que están sobrediagnosticando? Estoy haciendo una palabra compuesta con una idea bien clara, diagnosticando una demencia que puede ser senil, puede ser Alzheimer realmente, o puede ser microvascular. Una de las cosas que son bastante relevantes es nosotros poderla diferenciar. Pero ¿qué ocurre? Hablo como psiquiatra del tema de demencia porque cuando va evolucionando en las etapas intermedias y tardías, da tantas alteraciones conductuales que netamente no la maneja el neurólogo ni el geriatra. Aunque claro, saben el manejo que se le da, pero como ya afecta a otras áreas, compartimos la responsabilidad con los psiquiatras, en este caso con mis colegas. ¿Qué ocurre? Dependiendo de la evolución por uno detenerse a hacer una buena historia clínica, tú puedes discriminar de una manera objetiva qué tipo de demencia puede ser. Y hablo de esto porque el diagnóstico confirmado significa que tú pongas un sello de calidad, así como esto es demencia, se hace post-mortem. Exacto, cuando usted le hace esa biopsia del cerebro. Te realizan una necropsia, o sea que el diagnóstico de demencia es por clínica y tenemos que manejar esa sintomatología diferencial entre una y otra. Empezamos, un ejemplo, la demencia vascular, y voy a mencionar la vascular porque es raro, más del 50% de la población que pasa de 50 años hipertensa. Hablemos que la diabetes está colocada entre un 30 y un 40%. Y va en crecimiento. Yo vi unas estadísticas de la especialidad de endocrinología donde aquí decía, en este país que está alarmante, doctora. La obesidad yo considero que sobrepasa el 70-75% de nuestra población, la obesidad o el sobrepeso. Porque acordémonos que nosotros, los dominicanos, nos gusta ver la gente media gordita. Si no está gordo el niño... Y seremos árabes, que queremos llenar la cama con la mano. Nosotros no tenemos. Entonces, la sintomatología, las áreas que se ven alteradas en las demencias son la memoria. En la memoria ahí empieza a aparecer como síntoma los olvidos. Que en las diferentes etapas, las etapas de la demencia es la etapa inicial, donde aparecen unos olvidos muy sutiles, que inclusive son justificados. Ay, no, lo que pasa es que mami trabaja tanto, mira, se le está olvidando eso. Sí. La abuelita que iba y hacía su semana completa, iba a su iglesia, a su supermercado, sin nada, empieza a llegar a la casa con cosas que se le olvidaron del súper. O sale para un centro comercial a hacer 4 cosas y solamente hace 2. Pero doctor, usted está hablando de demencia y usted nada más está hablando del adulto mayor. No, y no, los no. jóvenes. No, es que vamos para allá porque la causa de deterioro cognitivo, porque miren cuál es el detalle, y yo siempre digo que nosotros no podemos encasillarnos solamente en ver enfermedades, nosotros tenemos que ver enfermos. Señores, en psiquiatría hay patologías como la esquizofrenia, hay patologías como la ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizado, el crónico. Las depresiones refractarias, las depresiones crónicas producen lo que nosotros llamamos una pseudodemencia, que aunque no hay un daño estructural, hay un deterioro cognitivo similar a que si el paciente tuviera una enfermedad de Alzheimer. Igualito. Inclusive, cada crisis que tiene un paciente psiquiátrico tiene una pérdida exorbitante de neuronas. Doctora, tenemos que ir a un corte comercial y en breve vamos a regresar porque tenemos que hablar cuáles son esos cambios cognitivos de los cuales usted habla, sí, y cuáles son los que se deterioran tan frecuentemente como usted lo dice. Sí. Así es que volvemos en breve. Mantenga su sintonía en Crónicas de Salud. En breve regresamos con Crónicas de Salud. Escuchas CDN 92.5 Santo Domingo Sur y Este y 89.7 toda la región del Cibao. Centro de Radiología Especializada Santo Domingo Cresa presenta Importancia de evaluaciones ecográficas. El Doppler arterial evalúa la perfusión arterial de miembros inferiores en pacientes con factores de riesgo como diabetes, tabaquismo,
hipertensión arterial, obesidad y otros, y evalúa a personas con dolor de pierna que se presenta durante la ambulación. Centro de Radiología Especializada Santo Domingo Cresa presentó Importancia de Evaluaciones Ecográficas. Centro de Radiología Especializada CRESA Santo Domingo. Es un centro de imágenes diagnósticas especializadas en poner al alcance de sus manos los últimos avances de la tecnología para el bien de su salud, con horarios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Para más información de todos los estudios que realizamos, llama al 809-475-1621. Sigue nuestras redes sociales, CRESA Santo Domingo. CDN Radio te informa y te emociona. Para consultas con la doctora Limni Valenzuela, la localizas en el 829-861-3307 y el 809-638-5545. La doctora Valenzuela es ginecóloga obstetra y especialista en fertilidad. Yo cuido mi vehículo en AutoCare. En AutoCare usted encontrará para su vehículo tratamiento de autopintura, última tecnología en lavado de interior de tela, mantenimiento de piel y lavado de interior. Además, tratamiento de ozono para que tu vehículo huela como nuevo. Limpieza de motor. AutoCare está ubicado en la calle Ramón Corripio, número 21 en Naco, con el teléfono 809-566-0743. Yo cuido mi vehículo en AutoCare, por eso se los recomiendo. Bavina Gold Mamá, suplemento para que la embarazada y la madre lactante le den a su bebé el mejor apoyo nutricional. Bavina Gold Mamá, contigo desde el embarazo y continuando hasta el periodo ideal de dar leche materna a tu bebé. Calidad suiza. Estamos de regreso con Crónicas de Salud. Así es, y estamos, señores, queridos amigos, en Crónicas de Salud y recordándoles nuestros teléfonos de cabina 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior y celulares sin cargo 809-200-7777. También pueden escribirnos a nuestro WhatsApp y pueden hacer todo tipo de preguntas sobre el tema de demencia que tenemos aquí con la doctora Iches, y el teléfono de WhatsApp es 809-601-7555. Ya saben. Entonces, doctora, como le venía diciendo, yo tengo en mi casa las dos vertientes de demencia, vamos a llamarle así, Alzheimer. Hay como mucha gente que dicen, yo tengo un amigo, tengo una amiga. No, pero realmente el hacer ella esa confesión es un mea culpa. No, entonces, es mis dos abuelos. Mi abuelo ya pasó por el Alzheimer, ya que olvidó todo, borró todo. Está en la etapa tardía. Olvidó todo lo reciente, porque vamos a ser claros. No, todo y todo. Todo lo reciente y todo lo pasado. Ustedes saben que él no olvida. El paciente, vamos a ver, ¿qué tú quieres decir con que no olvida? El nombre de su mamá. Ah, bueno. No lo ha olvidado. Lo único que el señor no ha olvidado. Voy a decir algo relevante inclusive y que trae un aire emocional para los que rodean a alguien con demencia. Y es que precisamente se queda fijo o fija en la mente y el pensamiento del paciente algo que emocionalmente nadie puede romper el vínculo. Sí. Y eso no importa que haya pasado 20,000 años, se acuerdan. Inclusive un paciente o un masculino o una femenina que tenga demencia hace una afinidad y tiene hijos, fíjense que hay un nombre de uno de los hijos que no se olvida. Exacto, el entonces, que no quiere. Aunque suene un poquito jocoso, entonces ya ahí los otros hermanos se dan cuenta al final cuál de los hermanos era el preferido. O el elegido, como le digo yo a unos primos. Pero realmente cuando tú dices que ahora están los dos, mira, es muy raro cuando una pareja de viejitos empieza a demenciarse al mismo tiempo, porque obvio, son dos cuerpos diferentes. Ahora bien, es esperado que
alguien que haya cuidado a un paciente con demencia y sea un adulto mayor, empiece por efecto dominó a padecer lo que nosotros llamamos el síndrome del cuidador. El síndrome del cuidador, ¿tenemos una llamada? Perdón. Sí, doctora. Por favor. Crónicas de salud, buenas. Buenas. Yo más bien quiero hacerle como una pequeñita historia breve. Sí. Yo tuve una amiga que yo la veía como, el esposo de ella vivía afuera, yo la veía como unos celos enfermizos y yo decía, pero ella como que ve cosas. Pues unos años después, ella fue a mi casa y me hizo un comentario que ella pasó por una iglesia y que escuchó personas hablando de ella. Y dije que había gente que le decía que se tirara al medio de los vehículos. Y yo me quedé con eso y después un día ella fue a mi casa y me dijo, yo investigué algo y voy a encontrarme con una persona que me lo va a confirmar, pero yo tenía un novio y ese novio cuando yo me le aparecía a su casa, pero que no era novio nada, y yo decía, no, está mal. Hay algo particular, me imagino que vas a terminar la historia diciéndome que al final le diagnosticaron demencia, pero... no, solo eso, ella llegó a su casa, después que se encontró con esa supuesta persona, me llamaron como a las 3 horas y me dijeron que ella me había dicho, porque cuando llegó a su casa, agarró a su mamá, que era loca, enferma con su mamá, y que escuchaba una voz que la decía que la matara, que ella tenía la culpa. Intentó hasta tirar a su mamá de un segundo. ¿Y qué edad tenía, doctora? ¿Qué edad tenía? Ella tenía en ese tiempo como 32 años, pero hasta la fecha la están medicando. Bueno, pero es que hay que ver precisamente qué patología neuropsiquiátrica ya venía antecedido. Por lo que tú dices, voy a hacer una aclaración para que le quede al resto. Dentro de las alteraciones que produce la demencia están también las del contenido del pensamiento, y los pacientes demenciados tienden a tener alucinaciones, tanto auditivas como visuales. Tienen delirios de daño y delirios de robo, en donde ellos guardan las cosas, como se le olvida dónde la guardaron, empiezan a decir que en la casa le están robando las cosas. Tienen alucinaciones visuales, regularmente ven niños, ven muchachitos, llegan a tener alucinaciones somáticas, se sienten y empiezan a quitarse cosas porque dicen que tienen pajaritos debajo de la piel. Pero hay 2 síntomas que son cardinales. Hay uno que es un síntoma y hay otro que es un trastorno, con lo cual se antepone a lo que es no solo el diagnóstico, la manifestación plena de lo que es una demencia, que es la irritabilidad que está dentro de lo que son los cambios emocionales. La persona que está iniciando un proceso de demencia tiene alteraciones conductuales tan puntuales como que se enoja con más facilidad, se irrita con más facilidad, tiene fluctuaciones anímicas muy importantes. Y el otro tema es que más del 50% de los síndromes demenciales debutan con una depresión. Y muchas veces ahí voy a tirarle un poquito de agua al sancocho, por no decir algo, por no decir un jabón, como dijo un colega mío, que él sabe que yo lo adoro, aunque tenemos, como yo digo, una relación amor-odio, pero sabe que yo lo adoro y lo admiro. Pero resulta que estos pacientes tienden a tener una sintomatología depresiva y muchas veces, entre comillas, es llevado al psiquiatra por una depresión. Nosotros empezamos a tratar la depresión y cuando entendemos que pasa ya un tiempo prudente y el paciente se queda por debajo de lo que es una recuperación, decimos, no, lo que pasa es que la edad y que esto y que lo otro. El psiquiatra es el primero que minimiza los síntomas que posiblemente te hagan diagnosticar una demencia. ¿Y qué es lo que ocurre? El paciente, después de esa depresión, él te dice, doctora, ya yo no soy igual, yo no pienso igual. Ellos empiezan a preocuparse por esa parte y se notan más lento. Exactamente, y se notan lento, pero también se ha perdido un tiempo maravilloso porque ahora mismo existen terapéuticas muy, muy específicas para tratar lo que es la evolución rápida. La evolución rápida, que no se cura para la demencia. No se cura. Y tenemos que ser sumamente honestos y claros cuando le hablemos a la población y a nuestros pacientes respecto a la expectativa que tienen con que una madre o un familiar tú lo lleves por este deterioro cognitivo y resulta
que le pongamos un tratamiento y tú me digas a los 6, 7 meses, doctora, bueno, él está durmiendo un poquito mejor, pero él no se acuerda de nada. O sea, tenemos que ser honestos. Lo que evitamos es la presentación de síntomas muy floridos y que lo discapaciten antes de lo que se entiende que debería de pasar. Doctora, pero con esa estadística que usted nos acaba de decir, Sí. ¿eso es para que uno se asuste? Sí. Así es. Realmente es así. ¿Y qué es lo que ocurre? Existe la etapa inicial, donde estábamos hablando de los olvidos, la etapa intermedia, en donde los olvidos ya son más frecuentes, inclusive de las actividades muy, muy recientes. Pudo haber desayunado y tú le preguntas a los 10 minutos, mami, ¿qué tú desayunaste? Nada, yo no he comido No, nada. y- Pero a mí no me han dado nada de comida Sí. y se ponen guapos. Y voy a hablar algo con relación a la alimentación. Todos los que tienen en casa o cerca un paciente demenciado pueden notar que ellos al inicio comen mucho y empiezan a bajar de peso. Sí. Es que hay un gasto calórico doble. Sí. Pero el comer mucho no se da porque no se llenen, sino es porque se le olvida. Y ahí es que viene el recalco que hacemos cuando decimos que el cerebro controla todas las funciones del cuerpo. Y es que ese Y cerebro... tenemos un segundo cerebro, Claro. aunque no le gusten decirlo. Claro. Y resulta que cuando empiezan a desconectarse esas neuronas, la información de que estoy comiendo o de que comí no llega y el paciente entonces sigue haciéndolo de manera ¿Y compulsiva. es hereditario eso? Sí, Sí, es tiene un hereditario. 33%. Y de hecho es tan dominante la manifestación hereditaria que nosotros cuando tenemos un familiar, un paciente que tiene demencia, siempre advertimos a los familiares directos de ella, en este caso si es hombre o mujer, hijos y nietos, de que tienen que tener y hacer muchísimos cambios en su estilo de vida para que no desarrollen la demencia. Doctora, tenemos llamada para usted. Crónicas de salud, buenas. Sí, bueno, es una preguntita. ¿Sí? Yo quisiera saber cómo influye, o si es que predispone, sería así, ¿verdad? Sí. El uso de bebidas alcohólicas en la tendencia a caer en Alzheimer o demencia, porque yo he notado a veces cuando uno se da un traguito social de eso. Ajá. Por ejemplo, si yo puse las llaves encima de la mesa de la sala y entro a la habitación, ya no recuerdo dónde yo la puse. ¿Cómo que sociales? Pero eso fue Eso en borrachera. Eso fue un humo. Vamos a aceptar. No es un humo. Vamos a aceptárselo porque él se ha sincerado. Voy a decir algo y lo dejé para último para que no piensen que yo quiero que se relacione todo con un padecimiento psiquiátrico. Pero existe una demencia que se llama la demencia alcohólica, que es precisamente toda esa manifestación de esa alteración cognitiva y pérdida de la cognición secundaria al uso de alcohol. Fíjense que los pacientes que son alcohólicos, según va pasando el tiempo, van perdiendo lo que son sus capacidades intelectuales. Y me disculpan la forma en que lo voy a pronunciar, pero es la forma en que los familiares refieren. Mire, doctora, mi papá era un hombre sumamente inteligente, pero esa bebida ha acabado con él. Ha acabado tanto que él hasta bruto se ha puesto. Sí, es real. Así mismo es que lo dicen. Sí. Doctor, usted le dice algo, se lo tiene que repetir 30 veces porque se queda en el aire. Ay, sí. Te repite la Y cosa seguido 30 al ratito veces. le dicen que es Alzheimer. Sí, exactamente. Y es una demencia alcohólica y por eso la historia clínica es tan importante. La hiperlipidemia provoca lo que son provoca trombosis a nivel de cerebro y se produce una Pero demencia. doctora, vamos a preguntarle algo secundaria a también. esto. Pero ¿Y los hay- medicamentos que utilizan para la hiperlipidemia? Vamos ahí. Ustedes saben, para mí es emocionante este tema. Ustedes saben que los pacientes que tienen hiperlipidemia y no han presentado síntomas ni cercanos de demencia, cuando su endocrinólogo, su internista, su cardiólogo le pone una estatina para controlar las que grasas, es una de las más usadas. resulta que esa estatina no es selectiva a la grasa que va a atacar y el 98% del cerebro es grasa. Sí, así es. Y se ha demostrado en estudios que pacientes que empiezan a utilizar estatinas por X tiempo, porque tienen un estilo de vida desorganizado, porque son productores de grasa, tienden a padecer una demencia secundaria a hiperlipidemia, porque su cerebro se empieza a reducir. O sea,
esa pastilla que se tomó para bajar las grasas ataca todas las grasas, incluyendo la del cerebro. Sí. O sea que entonces no es selectiva. No es selectiva. Ese fue uno de los últimos estudios que se hizo. Sí, por eso se satanizó la estatina y que no debemos utilizar hipolipemiante. Y ahí fue que se aclaró. Claro. Uso prolongado, mala higiene. Claro. Entonces, ahí está. Y otro medicamento, doctora, por favor. Bueno, que produzca demencia. Mencionamos ya el tema alcohol, mencionamos lo que pasa es que todo lo que altera el funcionamiento normal de nuestro cuerpo, nosotros lo podemos decir que es secundario. En este caso, los azúcares. Si habláramos de un grupo de alimentos en específico, los azúcares son sumamente dañinos. ¿Qué hay de cierto en los beta-bloqueadores? Fuera de que el cerebro se alimenta de glucosa. Pero él se alimenta de glucosa, él coge la que necesita, pero el resto es un sobrante. Sí. Y lo guarda como fuente de energía. Lo guarda como fuente. Los beta bloqueadores es por la disminución de flujo. Entonces ahí la demencia se convierte en una demencia vascular. O sea, las alteraciones que producen los beta bloqueadores, como controlan flujo e intensidad, y acordémonos que son pequeños vasos que tenemos en cerebro, obvio, al bloquear, intentando mejorar la actividad cardíaca, entonces afectamos arriba. Y hay otra patología que, aunque sea de manera abrupta, cuando se presentan, hay un tipo de demencia que son las secundarias, obvio, vuelvo y repito, a traumas. Hay pacientes que tienen accidentes de tránsito, y dependiendo del área en donde se haya dañado, se haya traumatizado, entonces es la manifestación de demencia. Y una paciente que tiene algún tipo de tumor a nivel cerebral. Claro. Mire qué sucede. Por ejemplo, tenemos un caso sencillo, un paciente de 30 y pico de años, 36 años, que refería olvido, tenía infertilidad. Y la esposa le decía, no, pero mira, él es jovencito y ese muchacho era muy brillante, sé cuánto. Y usted le hace un screening total y ve que tiene la prolactina elevada. Excede los 100 picogramos, o sea, muy elevada. Y le haces una resonancia a nivel de cráneo y tiene un tumor a nivel de hipófisis grande, que así mismo describe de tanto, que sea cuánto, de tanto tamaño. Puede haber un tumor específico causante de un tipo de demencia. Bueno, lo que pasa es que dependiendo dónde esté localizado ese tumor, es la afectación que va a haber. Porque, un ejemplo, si ese tumor se ubica en frontal, de hecho, hay un tipo de demencia secundaria a tumores, que dependiendo de dónde esté localizado es la alteración. Si es en frontal, ese paciente va a tener alteraciones cognitivas, pero más de la personalidad, pero predominantemente de la personalidad. Va a tener muchos síntomas que tienen que ver con agresividad, respuesta. ¿Qué cerebro, doctora? Vamos para allá abajo. Si es temporal, porque inclusive hay un tipo de demencia que se describe a sí mismo, la demencia frontotemporal, porque no se va solo el frontal, ni el temporal. Estamos aquí en la frente y en la parte lateral. Y en la parte lateral de la cabeza. Y esa da unas manifestaciones en donde la conducta es sumamente bizarra y los pacientes tienden a ser muy, muy agresivos. Tan agresivos que los familiares tienden a poner verjas en la casa. A poner verjas porque se salen, agreden a las personas. Sí. Y tiene un carácter hasta promiscuo, doctora. Sí. Usted sabe que hubo una anécdota de una porque que la desinhibición obvio se desconecta todo y ellos se vuelven desinhibidos, empiezan a tenacear, como dicen, a tocar, llegan personas a su casa y no discriminan y empiezan a tocar, se quitan la ropa. Es bastante complicado. Doctora, usted sabe que dentro de las escrituras y el que le gusta leer, existía una hija de un emperador que dicen ellos que en ese tiempo le hicieron una lobotomía a nivel frontal. Ajá. Porque ella era promiscua, tenía una actividad agresiva, no acataba reglas. Sabemos que para ese tiempo, estoy seguro que no había neurocirujano, que lo más probable fue que ella se murió, pero ellos dicen en su anécdota que ella estaba viva. Y dicen que una manera de manejar la personalidad era haciéndole lobotomía en pacientes con demencia. Eso no existe, claro que no. No, eso no existe. Y mal usado a través de los tiempos es la definición de demencia con locura.
y yo creo que viene dado por la pérdida de las facultades y el poco control de los impulsos que hay y la predominancia de la afectación de todas las áreas, pero en realidad aclaremos y que le quede a nuestra población, la demencia no es locura. Hagamos esa diferencia. Entonces, esos abuelitos que antes eran tiernos, tranquilos, de momento se tornan agresivos. ¿Eso también puede llevarlo a una predisposición de Alzheimer? Es que ya esa es una manifestación de demencia. Que tiene Alzheimer. De que tiene un tipo de demencia. Sí, el cambio del comportamiento es determinante. Y si un ejemplo tú ves, por ponerte algo, que tu abuelito eran de esos señores que tú nunca lo viste sin camisa y de repente tu abuelo sale sin camisa. O desnudo. Tú dices, espérate, esto no está bien, aquí está pasando algo. O era alegre y se hace hipoactivo, tímido y deja caer los hombros. Exactamente. Hay medicamentos para esto, pero también cuando se hace un diagnóstico de demencia y está en etapa temprana, tenemos la oportunidad de hacer lo que llamamos rehabilitación cognitiva, que es precisamente ese tipo de terapia estimuladora para que el paciente o la paciente no empiece a disminuir lo que son sus facultades que le permitan y sus habilidades que le permitan manejarse en lo que es las actividades de la vida diaria, porque llegan inclusive a perder la capacidad de hasta botonarse una camisa, de ponerse una ropa. Tú le pones, cuando ya está en etapas intermedias casi avanzadas, tú le das la bata a tu abuelita y ella se queda mirándote con la bata en la mano porque ella no sabe qué va a hacer. Doctora, una pregunta. Cuando se hacen agresivos, que son un poquito, diríamos, intolerantes a ciertos tiene asuntos. Mucha reactividad. Exacto. ¿La conducta adecuada es la exclusión? ¿Usted entra en una habitación, no, para nada, o llevarlo a un asilo? No, para nada. Inclusive nosotros recomendamos identifiquen a qué él tiene una afectividad manifiesta y por ahí ustedes lo hacen, porque muchas veces tienden ellos a hacer esa conexión emocional y afectiva y se vuelven muy manejables. Son personas que dentro de su alteración llegan a tener periodo de lucidez, y esa es la gran falacia de lo que están alrededor de ellos, de que a veces dan esos episodios de lucidez y la familia dice, ay, ya papi volvió a recuperar la memoria, y realmente eso no es permanente porque el daño está, y ellos se deprimen porque saben que pasa algo y que hay una parte de su tiempo que ellos no saben qué pasó. Doctora, tenemos una pregunta por WhatsApp. Dice, buenas tardes, ¿cómo puedo saber yo que padezco de demencia? Porque mi abuela padeció de eso y tengo un tío que después de los 40 perdió el tino y dice que eso es hereditario. Gracias. O sea, ya como que quiere prevenir. Por lo que ella me dice abuela, ella es la nieta. Y un tío. O sea, tiene familiares directos. Le recomendamos que empiece, lo primero es una buena evaluación. También es muy determinante la edad, porque nosotros decimos que